Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por aguantar hasta el final. Hemos estado hablando, hemos tenido tiempo para preparar la mesa, con lo cual hemos prometido, o por lo menos los ponentes han prometido mucha brevedad. También os aviso una cosa, los que os habéis quedado a la mejor mesa de toda la mañana. O sea, a pesar de la cara de hambre que tenéis, esto os va a dar vitaminas, os va a dar fuerza y vais a ir a comer con una alegría inmensa. O sea, esto... Uy, he tirado ya un boli. Así es que, bueno, no, en serio, gracias por aguantar. Intentaremos aportaros ideas, o sobre todo ellos. Yo, como os han dicho, soy Ana Jover, soy periodista, y esto de contenidos digitales es porque ahora es una plataforma. No os digo las barbaridades que a veces me dicen de la gente que no sabe. Entonces, esto es lo que se sube. Lo subes en la nube, lo subes en la plataforma. Digo, yo lo subo. Luego esto ya los informáticos lo meten donde quieren. Entonces, que sepáis que estáis en una profesión con mucha demanda, y hoy de lo que se trata es de, con las 4 personas que tengo aquí a mi lado y que me acompañan, que os presento. A la derecha a Paco Jiménez, que trabaja en una empresa que se llama Encamina. ¿Algunos la conocéis? ¿Conocéis a alguien el nombre de Encamina? ¿Uno? Tienes que presentarte un poco, Paco. No, hay más. Muy bien. Luego a mi izquierda está Laura, que es la directora gerente del ITI, del Instituto Tecnológico de Informática. ¿Esto suena más? Espero que sí. Sí, muy bien. Si no, os lo cuento, ¿eh? Si no, os cuento. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. También está José Ramón Vilar, director de operaciones de Nunsis. ¿Esa sí que os suena más? También. De momento sigue ganando Laura en número de seguidores. Sí, por la amenaza de... Exacto. Y José Manuel Alcaina, presidente del grupo Alfatec. ¿Esto os suena más? Pues los que os interesa muchísimo, ¿eh? Os interesa muchísimo. ¿Habéis traído tarjetas para darle, currículums, enlaces de LinkedIn? Currículum, sí. ¿Alguien ha traído currículum? Tenéis que traer currículum a las No hace falta, jornadas. nos mandan un mail y ya está. Bueno, los pilláis por LinkedIn. Bueno, como vamos a ser breve, hemos pactado que cada uno va a contestar una pregunta, y así lo ideal es que vosotros tengáis tiempo de poder lanzarles a ellos alguna, intentar hacer un diálogo e irnos pronto con ideas que nos sirvan en un futuro a un corto y a medio plazo. Entonces, les había pedido a todos, muy breve, me van a dar 2 titulares cada uno sobre el diagnóstico que hacen de cómo está la situación de la TI. Entonces, Paco, que es el que mejor resume, va a empezar. A ver qué veis en resumen. Bueno, yo creo que supongo que cada uno tenemos nuestro propio diagnóstico basado en nuestras propias evidencias y vivencias, ¿no? Para el sector es un momento vibrante. Creo que hay un montón de oportunidades ahí fuera, pero a la vez es un momento también crítico, porque hay un montón también de amenazas, ¿no? Yo creo que entre las oportunidades, desde luego, está pues el continuo cambio tecnológico que está afectando a la sociedad actual, y donde las TIC son el vector de cambio más importante, y solo hace falta estar en la calle, no hace falta ni estar en el sector para ver cómo la inteligencia artificial, el IoT, el cloud o mañana la computación cuántica van a afectar a cada uno de los sectores económicos y a nuestras vidas, pero a la vez pues nos encontramos con retos de qué va a pasar si no somos capaces de subirnos a esa ola, y si no somos capaces como profesionales o como sociedad. Es decir, nuestra sociedad está preparada para adoptar la inteligencia artificial. Nuestros políticos están haciendo lo necesario para estar ahí, porque si no, nos quedaremos muy atrás. Hay sociedades como la China o la norteamericana que no se están parando ni un instante. Y como profesionales estamos haciendo lo adecuado para estar a la última en un mundo en el cual estar a la última no te garantiza nada dentro de medio año. No sé, ahí dejo esas 2 cosas que creo que son retos generales de la sociedad, pero que en la Comunidad Valenciana pues no se ha abierto el debate social sobre estos temas. En tu caso, Laura, ¿qué diagnóstico? Porque Paco nos ha dejado más preguntas que diagnóstico.
¿Qué diagnóstico breve harías de cómo ves tú la situación del sector? Breve. A punto brevedad. Hay un móvil, sí. Vale, fuera. Es por el tiempo, por medir los tiempos. Sí. Yo casi iría en la misma línea que Paco, pero con un poquito más de optimismo. Es decir, a nivel de oportunidades, al final yo llevo 20 años, bueno, más de 20 años largos, más de 20 años en ITI, y recuerdo cuando llegué que prácticamente para convencer a alguien de que diese un curso de Java o de Linux gratuito, teníamos que amenazar y pedir por favor. Hablabas, es así de triste, hablabas del sector TIC, ya no es que no se hablase del sector, es que no se hablaba de TIC. Hablabas a nivel político, incluso con la administración pública, de la importancia de las TIC, de las empresas tecnológicas, y te decían que aquí no habían empresas tecnológicas. Y que las TIC, bueno, pues era algo, digamos, algo que estaba ahí, era como un daño colateral prácticamente. El propio instituto era así, es decir, era un instituto, una cosa muy pequeñita. 25 años después, ha costado mucho, nos encontramos con una realidad totalmente diferente. Yo creo que nadie duda de la importancia de las TIC. Ya no está ni en el debate. Es obvio que las TIC son importantes, ya no solamente para la existencia de las propias empresas tecnológicas, sino en general. Digamos que eso ya no se pone en duda. Ahora bien, tenemos unas grandes oportunidades. Se habla de digitalización. ¿Cómo lo vamos a afrontar o cómo vamos a aprovechar esas oportunidades? Y ahí es donde yo creo también, además, Paco lo ha resaltado muy bien, hay muchísimo trabajo por hacer. Hay mucho trabajo a diferentes niveles, a nivel de empresa, a nivel de administración pública, pero también y especialmente a nivel de la gente que tenemos aquí presente hoy, que es a nivel estudiante, a nivel, por favor, chicos, hacer informática, telecomunicaciones, pasarnos los currículums, necesitamos captar talento desesperadamente. Hablamos de un sector, unas empresas donde hay pleno empleo. Yo creo que eso lo hemos oído decir muchas veces al colegio, y hay que convencer. Hay que aprovechar, digamos, esas oportunidades y realmente ser capaz de llegar y poder competir con el resto. Si no, estaremos desaprovechando la oportunidad que se nos presenta. Me enrollo. No, pero vas bien. Voy. Me gustaría, a José sí que... ¿Tú tienes pinta de hacer un diagnóstico? Yo te lo hago breve del todo. No breve, sino... Es que me estáis dejando más dudas que diagnóstico. Escueto. Bueno. Y claro, yo creo que... Para mí, y desde la perspectiva sobre todo del profesional de la informática o del futuro profesional de la informática, yo creo que el momento que vivimos es absolutamente apasionante. Tenemos tecnologías absolutamente disruptivas, tenemos la necesidad de aplicarlas para transformar a las empresas, para que desarrollen, o sea, liberar un poco el potencial de transformación de esas tecnologías disruptivas, para que las empresas transformen sus modelos de negocio y respondan a las necesidades de una sociedad que cada vez pide cosas más innovadoras. Y nos encontramos las empresas en un momento en que tenemos una necesidad de captar talento, que estabais comentando, muy importante. Entonces tenemos una necesidad de, como sociedad, generar profesionales que respondan a todas esas necesidades en ámbitos que van desde la especialización máxima hasta la creación de profesionales renacentistas, que digo yo, que conozcan aspectos relacionados con la tecnología, pero también con el negocio, con los procesos, con la gestión del cambio, etcétera. Para mí estáis en el mejor momento, sobre todo los que sois más jóvenes y estáis estudiando, para estar estudiando una carrera técnica. Habéis sido muy correctos. Vamos bien. Cuádralo tú, José Manuel, el tema del diagnóstico. Intento ser un poquito menos correcto. Vale, perfecto. Pero básicamente hay una cosa que estamos todos de acuerdo. Yo creo que, y sobre todo por el tipo de auditorio que lo repetimos, sois todos muy jóvenes, creo que yo llevo una larga carrera en el entorno de las tecnologías y nunca ha habido un momento tan disruptivo, como decía José Ramón, como tenemos ahora. Realmente todo va a cambiar de una manera tremenda y además en muy poco tiempo, con lo cual se va a juntar una especie de catarsis donde nunca hemos tenido una situación del sector o del entorno TIC transversal como tenemos ahora. Una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, en asociaciones como ITI, cada vez están apuntándose más empresas porque necesitan saber por dónde tienen que evolucionar. Entonces, esto es una oportunidad para mí absolutamente incomparable a todo lo que hemos tenido hasta ahora, a pesar de que todo el mundo repetimos que siempre ese es el momento más disruptivo. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en la Comunidad Valenciana? Esto conlleva unos modelos muy complejos para poder manejar adecuadamente estas tecnologías, aplicarlas correctamente a las empresas.
Y en la Comunidad Valenciana tenemos un grave problema con el tamaño de las empresas, tenemos un grave problema con la profesionalización de las empresas para ser capaces de atender a los diferentes frentes, el entorno tecnológico, el entorno de gestión y el entorno de internacionalización o de expansión. Ya nadie puede pensar que un territorio como el valenciano puede dar de comer a todos los que estamos en este momento en Valencia. Hay que salir fuera y para salir fuera hay que estar preparado. Muchos de los que estáis aquí seguramente o trabajaréis en una empresa para alguien o seréis emprendedores y creáis vuestra empresa. Si no abordamos estos problemas de cómo construimos esa solidez, seremos una empresa más e intentaremos entrar en modelos muchas veces de subsistencia. Es una pena. Seguramente habrá trabajo para todos porque, como os digo, van a haber muchas necesidades y enormes necesidades y demandas de recursos que en este momento además no tenemos. Ahora, o somos capaces de empezar a ponernos ya en esa modalidad o realmente nuestro problema será entrar en un entorno y ser uno más. Y no olvidemos que cuando estemos aquí empezará a venir gente de fuera, vendrá gente de España, de cualquier lugar de España, o vendrá gente de cualquier lugar de Europa, o hoy me hablaban que un montón de empresas sudamericanas están viniendo aquí a ver cómo pueden captar talento y cómo pueden invertir en empresas locales. Ese para mí es el mayor riesgo que podemos tener si no empezamos a hacer cambios ya. Has hablado en el diagnóstico de algunos problemas como el tamaño ya, como salir. Precisamente cuando hablábamos en los retos, que es el título de esta mesa, hemos hablado de oportunidades, pero creo que primero, y además Paco, que se ha autopresentado como el más pesimista del grupo, le va a tocar la mejor parte, que es hablar de las debilidades. Primero, para poder crecer hay que afrontar nuestras propias debilidades. Ha apuntado José Manuel el tamaño. En tu opinión, ¿cuáles son esas debilidades? Pues sin duda el tamaño es una debilidad, pero no solo el tamaño de las empresas TIC, es el tamaño de nuestra economía. Es que no tenemos grandes empresas tractoras que hagan que las empresas TIC crezcan. Entonces, si miramos las cifras, pues nos daremos cuenta que la economía española es una economía lateral dentro de una economía que ya es lateral, que es la europea, y además la valenciana estamos todavía más periféricos. Nosotros somos pues el 10% aproximadamente, un poco menos, de la economía española, pero el peso del sector TIC en nuestro propio PIB no es representativo, es mucho menos, porque hay una concentración del sector TIC, pues básicamente en Madrid, donde tiene un peso su economía del 17-18% de la española, pero el peso TIC es pues del 30 y tantos %, con lo cual significa que desde aquí es muy difícil competir si no tenemos clientes que nos arrastren. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues probablemente, pues como ha apuntado José Manuel, vamos a salir de aquí. Entonces, sin lugar a dudas, hemos de pensar en que tenemos una debilidad con nuestro tamaño, por tanto, hemos de resolverlo saliendo de aquí, colaborando, buscando nuevos mercados, y luego tenemos un problema que yo creo que si no ha quedado claro ya lo tenemos todos que tener clarísimo, es con el talento. Falta muchísimo talento y por tanto hay una competición global por el talento. Y esto significa que las últimas 4 personas que se han marchado de mi empresa, uno se ha ido a Londres, el otro a Dublín y el otro a Seattle. Pero ya antes se me ha ido gente a Japón es decir, estamos compitiendo en un mercado global por los mejores profesionales y esto significa que hay oportunidades para los profesionales, pero también que las empresas tenemos que cambiar para ser capaces de atraer el talento, un talento que ya no pide lo mismo que pedía el talento de la anterior generación, porque la generación millennials lo que pide ya no es solo un proyecto profesional o un salario, pide algo que le entusiasme, pide un proyecto casi vital. Y ahí es donde yo creo que tenemos el reto, ¿no? de ser capaces de emocionar, de contar un relato que emocione a las personas que están a nuestro lado, ¿no? Eso es muy, muy difícil y vemos empresas que son capaces de hacerlo, claro. Cuando cogemos las grandes referencias de los Google o Apple o Amazon, todos decimos, wow, ¿cómo convertimos ese wow a nivel de pyme en la Comunidad Valenciana? Ha apuntado Paco 2, el tamaño y la captación de talento. ¿El resto veis alguna debilidad más antes de pasar
a la parte positiva, ¿apuntaríais alguna debilidad más? Yo apuntaría unas cuantas, pero casi van ligadas a la parte positiva. No sé, porque al Vamos con la final es debilidad. cómo afrontar, que al final a nivel de retos es cómo vamos a afrontar esas debilidades o cómo vamos a convertirlas en oportunidades. Eso más o pasamos. menos. ¿Alguna debilidad más, José? No, yo creo que las dos apuntadas Sí, son las claramente claves. las más importantes. Vale, entonces pasaríamos, Laura, de cara a un futuro inmediato, por no irnos a los grandes sueños. De todas maneras, como decíais antes, no vale lo que va a pasar dentro de 2 años. Vamos a tener que ir a un corto plazo. En tu opinión, ¿cuáles serían esos retos o esas oportunidades inmediatas que tenemos? Es que casi la parte de retos la veo casi como cómo afrontar esas debilidades justamente. ¿Cómo las afrontarías o en tu opinión, Comentábamos- cómo crees que se deben afrontar? A nivel del diagnóstico ya apuntaba a nivel de las grandes oportunidades que tenemos, en las tecnologías de información, cada vez están al orden del día, inteligencia artificial, Big Data se habla mucho, tenemos un gran ecosistema, yo creo que también es una oportunidad, un reto en sí mismo, tenemos centros tecnológicos muy potentes, universidades, empresas tecnológicas, un sector que puede tener o no conciencia de sector, que esa es una discusión que tenemos en cada mesa redonda en la que nos juntamos, pero que la realidad es que es potente, con gente muy preparada, tenemos un apoyo parcial, matizo parcial, de parte de la Administración Pública. Por una parte, a nivel de reconocer la importancia de las TIC, bueno, parece que ya se reconoce la importancia, al menos oralmente, ¿vale? Se dice. Hay ayudas específicas para crear empresas de base tecnológica, para empresas, para proyectos TIC, para digitalizar empresas, es decir, ver qué consecuencia o qué influencia, repercusión tienen las tecnologías en empresas industriales. Pero, por otra parte, tenemos una banalización de la tecnología. La verdad es que vivimos en una burbuja, digamos, dentro de las empresas tecnológicas, hablamos de tecnología, parece que hablamos el mismo idioma, pero cuando vas a la empresa industrial o a la pyme, que es la gran realidad de la Comunidad Valenciana, pues, lo que significa para ellos cloud igual no es lo mismo para nosotros, un gemelo digital, pues bueno, es uno de los, o blockchain, ya son de los términos más socorridos y más manipulados casi, con lo cual al final no saben qué hay, no saben qué se ofrece, no saben qué pedir, hay muchísima dispersión. Pues yo creo que deberíamos trabajar en ese punto. El apoyo parcial de la Administración, he dicho que veía un apoyo parcial, que yo creo que es una debilidad, porque me haya apuntado no dinamiza, a veces perjudica, es un poco fuerte, pero pensaba como contratante. Y va ligado totalmente a la parte de captación del talento, donde veo un problema. Las empresas TIC en la Comunidad Valenciana hay un porcentaje muy alto que trabaja con la Administración Pública y, por lo tanto, va a concursos. Va a licitaciones que se manejan a un precio, se adjudican a un precio, al haber liquidado la baja temeraria, que es tremendo. O sea, es precio de becario del becario. Es decir, no se está pidiendo que se contrate desde la Administración o que se ayude o que se haga una actitud, digamos, de paternalismo, pero sí que se apoye, que se dinamice, que al menos se contrate a precios de referencia. ¿Eso qué repercusión tiene al final sobre la oferta? Sobre la oferta y la demanda, sobre el talento. Digamos, a mí es algo que me fascina. Hemos realizado varias jornadas en el ITI sobre captación de talento, diciendo cómo puede ser que estemos todos desesperados buscando gente, que además estemos ofreciendo ya proyectos vitales, es decir, no limitándonos a no, vas a trabajar en un proyecto tal. No, estamos ofreciendo mucho más, dándole importancia a cuál es el puesto de cada uno dentro de la empresa. Ayer nosotros mismos hicimos un curso de defensa personal. Muy bien. Me apalizaron directamente, o sea, fue la gran venganza, me dieron por todas partes. Durante 2 horas prácticamente todo el mundo pero bueno, estamos pensando cosas para atraer al talento y, sin embargo, los sueldos no son tan altos. Los sueldos en Valencia, especialmente, y eso lo comentábamos antes, no son altos. Es decir, ¿vale la pena estudiar informática? Sí. Pero hay que quedarse en Valencia. No lo sabemos. Al final, si tú no puedes vender caro, ya sea administración pública u otras empresas, no puedes ofrecer grandes sueldos. Con lo cual te ves obligado a compensar, digamos, con ese proyecto vital, que no debería ser algo que estuviese hecho para compensar. Pero yo creo que ahí tenemos un gran reto en el que tenemos que trabajar todos. Luego ya hablábamos del tema del sector. Bueno, yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer empresarios, administración, asociaciones, talento. Yo creo que tenemos que trabajar y ver de qué manera nos ponemos en marcha. Tenemos que tomar conciencia de grupo, de la manera más inclusiva posible. Es decir, tenemos muchísimo recorrido por delante. Yo creo que casi me voy a parar porque si no voy a ir tomando Te vas pasando. carrerilla y el resto de la mesa. Pero vamos, ahí tenemos
Yo sí que quería abundar un poco en lo que decía Laura de el factor limitante que supone el precio de contratación en determinadas situaciones, ¿no? Es verdad que la administración pública pues tiene un volumen de contratación importante que condiciona muchas veces incluso el precio de mercado. Yo creo que la historia de años anteriores ha hecho que a lo mejor se dé mucho más importancia al factor precio porque los otros condicionantes en algunos casos son subjetivos y eso ha dado lugar a abusos o a uso y abuso de esa parte subjetiva. Y quizá haya que volver a retomar un poco que no hay dos ofertas comparables, no son comparables únicamente en precios, sino que hay que valorar otros factores. Pero me interesaba casi más la parte privada y yo creo que ahí realmente tenemos una responsabilidad importante porque creo que tenemos que ser capaces de demostrar, de convencer al empresario valenciano, un tejido empresarial bastante particular, muy atomizado, con una cultura tecnológica, por lo menos de las generaciones que siguen aún mandando, pues escasa en general. Y tenemos, yo ahí me lo cojo la responsabilidad por nuestra parte, yo creo que es nuestra obligación realmente demostrarles el potencial de transformación que sí que tienen esas tecnologías, hacer una aplicación correcta de las mismas y obtener el valor intrínseco que tienen en el negocio, ¿no? Y yo creo que a lo mejor también, y haciendo autocrítica, pues tampoco hemos sido capaces de hacerlo adecuadamente y necesitamos profesionales que nos ayuden a ponerlas en valor en el mundo de la empresa. Eso también enlaza porque al final estamos sobrevolando el tema del tamaño. José Manuel, de cara al futuro y al contexto, se paga poco o no se llega a pagar. El tamaño importa. El tamaño sí que importa, una vez más. Estamos hablando de que no se llegan a los sueldos que todos esperaríamos para que se quede el talento, para que no se le vaya la gente que seguramente formáis. ¿Cómo podemos cambiar esa dinámica? Eso está creando una evolución. Me gustaría saber de aquí. Bueno, evidentemente es un sentimiento. El micrófono. Un sentimiento. ¿Cuántos de vosotros pensáis en un futuro ser emprendedores? Crear una propia empresa y evolucionar dentro de esa empresa. Casi un 10% de la sala, ¿no? Un 15% de la sala. Pues aquí hay una buena noticia. Hay mucho dinero en el mercado, muchísimo dinero. Sí. Las empresas están como locas buscando buenas ideas, buenos emprendedores para incorporarlos a sus compañías o simplemente para meter dinero en esas compañías futuras buscando rentabilidades en un mercado de dinero que en este momento está por los suelos. Sabéis que los tipos de interés están bajos, los bancos están en una crisis compleja, hay mucho dinero en este momento. Es el momento de empezar a pensar que a lo mejor vale la pena. Pero claro, no es un camino sencillo. No hablamos del tema de los salarios. Trabajar en una empresa tiene unas ventajas y unos inconvenientes y ir de emprendedor tiene otros inconvenientes. A veces más inconvenientes que ventajas porque sabéis que además el índice de éxito es bajo. Pero ese dinero está ahí, existe. Por otro lado, yo creo que Valencia tiene un caldo de emprendedurismo como nadie. Ahora, si ese caldo de emprendedurismo le sumamos el dinero, sabéis que en este momento pues tenemos unos entornos que están muy movidos y he estado en algunas asambleas del entorno de startups y realmente es impresionante la actividad y la fuerza que tiene, pero empezamos ya a ver el siguiente paso. El siguiente paso es, tenemos que fomentar el modelo de colaboración, tenemos que hablar más entre las empresas que nos dedicamos a estas cosas. No podemos tener reinos de taifas como hemos tenido durante muchos años y hemos tenido experiencias aquí de crear entornos, de crear asociaciones que yo creo que no han salido todo lo bien que deberíamos, pero hay que pensar que hay que crear esos entornos donde se conozca a la gente y donde se abran modelos de colaboración. Insisto, no colaboramos, es parte, o sea, así como somos emprendedores, nos gusta llevar nuestras cosas a nuestro aire y si me mete otro me va a empezar a marear. Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer, además yo sé de finanzas, sé de recursos humanos, sé de tecnología, esa es la parte que deberíamos empezar a pensar que debe cambiar. Y por último, hemos de salir fuera, hemos de crecer, no puedes salir fuera sin crecer. Pero hay otra cosa muy buena. Cuando sales fuera, la rentabilidad, los precios que se pagan en Francia o se pagan en Inglaterra no tienen nada que ver con los precios que estamos pagando en este momento en España ni los que estamos pagando en Valencia. O sea, estamos teniendo una oportunidad enorme, pero es verdad que para salir fuera hay que hablar inglés, hay que tener una red de contactos, es un trabajo duro. Entonces, ese es el entorno que vemos ahora. Yo creo que la oportunidad, y volviendo al principio de la charla, la oportunidad es única.
Hay herramientas como blockchain o herramientas como chatbots que en este momento hay empresas que están totalmente enfocadas. Hablábamos de que ahora se crea una asociación solamente para el entorno de Big Data y para el entorno de inteligencia artificial. Todo el mundo hablamos del tema, no sabemos lo que puede dar de sí. Aquellos que sean capaces de aplicar eso, darle de sí, serán los que estén en las condiciones que decimos. Pero claramente va a tocar apechugar en todo este entorno y empezar a crear modelos que tengan continuidad. Si no, podemos caer en el riesgo de que en un entorno de competencia global pues nos diluyamos. El que haya aquí un 15% de jóvenes como vosotros que queréis entrar en esa parte es bueno y además lo veo muy ligado al emprendedurismo de la forma de pensar valenciana. Si añadimos estas cosas, las cosas seguro que saldrán mejor. Muchas gracias. José, te toca la parte final que habíamos quedado. Vamos a hacer una hoja de ruta. Hemos diagnosticado, hay problemas, pero hay muchas oportunidades encima de la mesa. ¿Cómo hacemos que esto funcione? Porque al final todos queremos que funcione. Al menos subliminalmente lo hemos tratado un poco ya a lo largo de prácticamente todas las intervenciones. Necesitamos tener un sector fuerte. O sea, necesitamos que el elemento individual del sector, que es la empresa, que es la herramienta que la sociedad tenemos para trabajar de manera colectiva y generar riqueza y que esa riqueza revierta en bienestar de la sociedad, es la empresa. Esa empresa, como hemos dicho, yo creo que ya tiene que competir en el mundo. Esa empresa es la que aporta, decíamos, riqueza en la Comunidad Valenciana, pero debe aportar también riqueza en una segunda derivada, ¿no? en la transformación de otras empresas de la Comunidad Valenciana por el potencial que debemos ayudar a liberar de esas tecnologías transformadoras, ¿no? Pero yo creo que tampoco va todo de empresa, ¿no? Sino que realmente podemos trabajar a distintos niveles. El primer nivel yo creo que es el de el profesional, el profesional de las tecnologías de la información. Como decía antes, yo creo que tenemos que buscar en conjunto, y ese conjunto yo creo que es importante definirlo. Hablábamos antes de círculos, de clubs, de acercamiento entre universidades, institutos, colegios, etcétera, que es importante que formemos profesionales, especialistas y renacentistas, que busquemos gente que sea polivalente, que conozca la tecnología y que sepa aplicarla. Nosotros a veces hablamos de que buscamos profesionales en T. Un profesional en T es un profesional que tiene una competencia técnica muy elevada en un determinado ámbito, pero que tiene criterios sobre aspectos muy generales de distintas tecnologías y de aplicación de las mismas. Es muy importante, desde mi punto de vista, hacer foco en ese primer elemento de la cadena, que es la persona, que es el profesional, y creo que también hay que hacer una reflexión profunda sobre la profesión, ¿no? Y un poco la hemos llevado aquí. A nivel empresarial, el segundo nivel es el equipo. Yo creo que se ha hablado mucho también en ponencias anteriores sobre DevOps, sobre la necesidad de trabajar con equipos, entre comillas, autoorganizados, desde luego autónomos, que trabajan con un objetivo muy concreto, pero que son capaces no solamente de aportar soluciones, sino incluso de redefinir el objetivo y generar un objetivo de mayor valor. Dentro del mundo de la empresa, para mí el reto realmente está en generar las condiciones de contorno que permitan que se generen comportamientos colectivos más ricos, ¿no? Que esos equipos interactúen entre ellos, que se genere una especie de inteligencia colectiva, porque necesitamos de la aportación de todos. Las empresas en las que uno piensa y todos los demás actúan, yo creo que o han desaparecido o están condenadas a desaparecer. Y ahí es muy importante que las empresas pongamos unas reglas de juego que generen, que permitan generar esos comportamientos emergentes, ¿no? En los que yo realmente creo mucho. Y luego yo creo que podemos incluso llegar a un nivel mayor de complejidad, ¿no? Si hacemos que esas tribus que puedan ser las empresas se unan entre ellas y encontramos un espacio en el que puedan relacionarse, ¿no? Ya existe el mercado en el que competimos y colaboramos y lo hacemos de manera habitual. Los que estamos aquí pues nos conocemos ya de hace años y hemos trabajado en proyectos juntos y en otros hemos competido, pero creo que sí que es importante que realmente se nos dote o nos dotemos, realmente tampoco creo que sea una cuestión de que nos lo den, que nos dotemos de un espacio en el que relacionarnos de manera habitual y elevemos incluso el nivel de complejidad de los comportamientos que somos capaces de generar, ¿no? Y
yo creo que para eso, pues bueno, que lo primero quizá es que nos veamos a nosotros mismos, que nos sintamos como un sector, como lo que somos, y que empecemos a actuar como tal. Algunas más propuestas, que sé que teníais todos propuestas, entonces... Sí, a mí me gustaría traer a colación un tema que creo que lo hemos pasado muy de puntillas. Es que estamos hablando continuamente de cómo ayudar a las empresas del entorno a digitalizarse, a transformarse, y casi nunca nos planteamos que nosotros mismos tenemos que hacer esos deberes. Es decir, las empresas TIC en gran medida no estamos digitalizadas, no nos hemos transformado. La transformación digital igual es un término un poco manido, pero al final hay que ser capaces de cambiar el modo de relacionarnos con nuestros clientes, con nuestros empleados, automatizar procesos, ser más productivos, cambiar modelos de negocio. Y si no cambiamos modelos de negocio, si no innovamos, para eso tenemos un excelente entorno innovador donde el ITI y otros organismos están apoyándonos. Si no innovamos, difícilmente vamos a mejorar nuestra productividad y difícilmente vamos a ser capaces de pagar más salarios, porque hay poco valor añadido en el trabajo que hacemos. Y o somos capaces de aportar más valor añadido a la sociedad, o pues vamos a ir hacia cada vez peores condiciones. Entonces tenemos que cambiar el chip, creo, independientemente de otros factores, ¿no? Y ahí un poco liga la conexión, ¿no? O sea, estos foros son importantes porque escuchas a otra gente, hablas con mucha gente y sabes cómo, o descubres cómo otras empresas están abordando los mismos retos que estás tú planteándote en tu propia realidad. Pues tenemos que abrir los ojos, intercambiar experiencias, apoyarnos en el sistema innovador y, sobre todo, o nos transformamos de verdad o cambiamos nosotros el chip o no vamos a sobrevivir a este mundo tan cambiante. Desde el punto de vista de la empresa, ¿no? El profesional lo tiene más fácil porque, bueno, siempre puede cambiar de empresa y si la tuya peta, pues a otra. Pero si perdemos nuestro tejido empresarial va a ser complicado que tengamos una sociedad próspera. Pero ahí si estáis todos de acuerdo en que hay que aumentar el tamaño, hay que crecer. Te dirijo a ti la pregunta, José Manuel, porque sé que has estado en IBM, que es una gran empresa. ¿Cómo podemos hacer para crecer? ¿Qué falta tú que has estado fuera? ¿Qué nos falta aquí para poder juntarnos o pasar de esa línea de proyectos, de colaboración, que parece que nos quedemos estancados? Sí, yo creo que no hay una fórmula clara. Es decir, al final hablábamos del tamaño de las empresas en Europa y hay muchísimas empresas pequeñitas, pero en la Comunidad Valenciana en concreto, los últimos datos que tengo yo, que es de la Cámara de Comercio, es que el 73% de las empresas de tecnología son pymes de menos de 10 empleados. Es verdad que la brillantez no tiene un número concreto, pero de los que estáis ahora levantando la mano pensando que os gustaría ser emprendedores, no sé si estáis pensando porque tenéis esa idea o porque pensáis que trabajar en una empresa pues posiblemente no sea la ambición de vuestra vida, pero al final todo ese conjunto de ideas tiene un proceso evolutivo. Es verdad que aquí aparecen muchos agentes, aparece la administración pública, aparecen las asociaciones que ayudan a vertebrar, pero es un tema de mentalidad y yo creo que los más jóvenes tenéis que empezar a pensar en ese cambio de mentalidad. Ese empresario que le ha ido muy bien, porque yo conozco muchos empresarios que lo han hecho fenomenal y que han ido creciendo de una manera natural, pero llegado un momento tienes que empezar a modificar las cosas. Tienes que ir con una mentalidad de que te quieres profesionalizar o te quieres vender lo que has hecho, oye, haces caja y vuelves a empezar otra cosa. Todo vale en este mundo, ya lo sabéis, pero hay que elegir y si hemos de pensar o ver la experiencia de donde yo vengo, quizás sea excesiva. Cuando hablas de una multinacional, todo el mundo dice, bueno, esto es otro mundo, no tiene nada que ver con mi realidad. Pero las multinacionales han aplicado una gran parte de esa metodología, de estructura, de seguridad que en este momento hace falta. Las empresas que vienen ahora con dinero para comprar empresas no compran empresas, están comprando productos que tienen las empresas, están comprando verticales, están comprando una capacidad de repetición de ese producto, de un mantenimiento, algo que les va a garantizar que van a tener ingresos. Nadie regala el dinero, o sea, puede haber dinero, pero nadie te lo va a regalar. Es donde yo creo que debemos empezar a trabajar, a cambiar esa mentalidad. Igual que hablábamos del tema de las mujeres que no están en este momento en el entorno tecnológico por una serie de razones, el problema muchas veces de cambiar esa mentalidad viene de más atrás. Incluso a vosotros igual ya os pilla mayores. Es
Es decir, tenemos que empezar a pensar que con 7 o 8 años hay que ver que la tecnología no es un elemento extraño y que en tecnología se puede trabajar bajo estos modelos. Creo que hay mucho de cultura y Valencia tiene muchas cosas. Bueno, yo estoy de vuelta en Valencia encantado. Volver a Valencia para mí era una idea maravillosa y estoy encantado de volver aquí. Pero tenemos que ver cómo cambiamos esa cultura donde a veces el hecho de estar tan bien nos hace relajarnos con respecto a la hora de complicarnos la vida. Y hablábamos de lo difícil que es irse a Madrid a vender, porque aquí somos uno de 100, pero vas a Madrid y eres uno de 1000. Y los clientes ni te atienden. Y cuando te atienden 15 minutos. Es decir, estamos en un modelo donde tienes que llamar la atención. Hay que gastarse dinero en marketing, hay que gastarse dinero en relaciones. Y es un bien que a priori no tenemos. Luego, a posteriori, ya puedes empezar a convencer, animar. Hay que venderse, y eso en Valencia lo hacemos poco, lo vendemos muy mal. Hacemos cosas muy buenas y nadie se entera. Yo estoy ahora en un grupo como es el Grupo Alfatic, que cuando voy a contarlo por ahí, yo diría que el 80% de los casos se sorprenden de las cosas que hacemos. Y yo pienso, culpa nuestra, culpa es nuestra de no contarlo. Pues todo eso que vosotros sabéis hacer, hay que venderlo, hay que enseñarlo, y luego hay que trabajar con un modelo que nos permita pensar que mi empresa no es una flor de un día. Tenemos que buscar un modelo de continuidad. Y es verdad que todos no lo querrán hacer así, pero un grupo, ese porcentaje medio, debería hacerlo. Estamos hablando de empresas que deben tener 300, 400, 500 personas que empiecen a facturar 30, 40, 50 millones de euros, que es un objetivo, una referencia que tenemos que pensar como algo nuestro. ¿Algún comentario más? Si no es... No sé, me gustaría escucharos a vosotros. Sí. No sé si ahí vosotros tenéis alguna opinión sobre... Esto ya está abierto, o sea que si queréis comentar alguna cuestión, adelante. Sí, claro. Claro. Sí. Te oímos. Estoy sordo. Tegue aquí creo que es la única que queda de la Administración y por alusiones no me puedo callar. ¿Vale? Habéis hablado de los precios de los contratos. Sí, de las bajas de Madrid. Yo creo que no puede echarse la culpa totalmente a la Administración porque no conozco ningún contrato que se haya quedado desierto por precio. Ahí vamos. ¿Vale? Y además, cuando nosotros intentamos defender unos precios ante nuestros interventores, nos dicen, es que luego llegan las empresas y hacen bajadas del 40%. Me estás engañando tú en el precio cuando haces el presupuesto. O sea, que esto, al final, es una labor de todos, ¿vale? Y creo que la clave de todo, todos los que estamos aquí tenemos parte de trabajo en esto, es hacer valer nuestra profesión. Hacer valer que estamos en un momento, como decía José Ramón, que la tecnología es el centro de todo y que estamos nosotros ahí, capacitados, profesionales de la informática. Estos chicos tienen que demostrar que son unos buenos profesionales, que donde vayan a trabajar es porque realmente es necesario que haya técnicos con esas capacidades tan exigentes que se nos ponen, que hemos visto hoy durante todo el día, con esa capacidad de estar al día, de adaptarse, de aprender nuevo, que es necesario que haya ingenieros informáticos en los proyectos y en las empresas. Las empresas valorar lo que es ese talento y ese esfuerzo y poner recompensas. Es muy chulo vivir en Valencia, pero no solo vivir en Valencia. Con 1.000 euros no se puede vivir en Valencia. Hay que tener una perspectiva de vida y de evolución. Y eso además haría también atraer a las mujeres, porque si la profesión tiene un valor y es reconocida, las mujeres también estarían ahí. La Administración, claro que tiene que hacer por pagar bien y por hacer buenos proyectos que atraigan a empresas, que hagan que las empresas trabajen y tengan trabajo aquí, que hagan que los jóvenes tengan ese trabajo. Y al final tenemos que hacerlo entre todos, Y el colegio ya está aquí también, pues haciendo una labor por la profesión. Y es una cosa de todos, pero hemos dejado que se devalúe mucho nuestra profesión y que la informática se valore cuando es tan importante y estamos en un momento tan necesario. Eso más que una pregunta, es que sí, nada. Que creo que todo al final confluye en lo mismo. Quería comentar, quería comentar porque no pude estar más de acuerdo, sinceramente, en el tema he comentado de las bajas temerarias. El problema
no es, no es tanto la administración pública, o no solo la administración pública, sino de las empresas que estamos aceptando o que están aceptando, porque además es un tema que a mí no me pilla, digamos, directamente, que están aceptando, bajando mucho para competir con los proyectos, bajando mucho en calidad para competir con esos proyectos y en algún caso de asociados que tengo, directamente yendo a pérdidas por no cerrar la empresa. ¿Cómo llegamos a ese punto? O sea, realmente cómo las empresas consienten que se llegue a ese punto. ¿Por qué no se colabora? Y ahí viene un poco la línea que ha salido del modelo de empresa, el modelo, el perfil, digamos, del empresario. Yo hago de director financiero, soy informático, hago de recursos humanos, director financiero, pienso en la comunicación. Lo hago todo yo porque yo lo valgo, prefiero, en un momento dado no me planteo, no arriesgo, no trato de incrementar el tamaño de esa empresa, porque no sé, o porque pienso que no es necesario. O sea, ¿dónde queda la colaboración? O sea, no es un tema. Antes José Ramón ha comentado, ha sido el lapsus que a mí me pasa también del que nos doten. Y enseguida corregí y he dicho, no, que nos dotemos, efectivamente. Aquí no se trata de que venga la administración pública, eso es mi opinión siempre, a decirnos o darnos o sugerirnos, sino en que entre todos los agentes, ya sean empresas, centros tecnológicos, colegio, por supuesto, realmente hagamos algo, hablemos, compartamos nuestros problemas, veamos qué necesitamos para que se valore esa profesión, qué necesitamos, temas de igualdad, que además me han comentado antes, de, oye, ¿vas a hablar del tema de igualdad? Digo, es que llevo 2 meses de mesa redonda de igualdad, pues, ¿qué necesitamos también para incorporar el 50% del talento de la población a las TIC? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar algún sitio donde hablar de todo eso. Tenemos que obligarnos, perdona, que obligarnos y encontrar un sitio, un foro donde se pueda hablar además de la forma más inclusiva y colaborativa posible. Yo creo que es un gran reto que tenemos, que no es nuevo, pero que realmente ante las oportunidades tremendas que tenemos y ese futuro, digamos, emocionante, apasionante, cambiante, tenemos que hacerlo sí o sí, porque si no vamos a perder muchas oportunidades. Y yo solo quería decir que yo creo que a ese foro, a ese círculo o lo que sea de reflexión, yo creo que tenemos que invitar a Carmen, porque yo tampoco puedo estar más de acuerdo. Pero a Carmen concretamente, o sea, además Carmen en particular, y a la administración pública en general, pero no como un agente que nos tenga que decir o dar, sino que opine como los demás y con el que realmente podamos debatir en condición de igualdad. Esa es mi opinión, ¿no? Sí, yo cierro un comentario. Es que yo creo que no tiene ningún sentido que estemos pensando en un entorno tan estratégico como es el de la tecnología y estemos aceptando que pueda haber un modelo de salarios o un modelo de costes que no se corresponde. Hay una contradicción que va a explotar en algún momento. Es verdad que estamos como viviendo dos mundos. Un mundo antiguo que se va acabando con una serie de formas de trabajar en el mundo de la tecnología y un mundo nuevo que todavía no se acaba de conformar. Todavía no sabemos muy bien ni cómo se van a utilizar las tecnologías, si realmente van a ser tan buenas como decían, si los chatbots serán un éxito o si el blockchain de verdad alguien será capaz de entenderlo alguna vez. Pero estamos en ese punto y lo tiene sentido porque, como tú decías, Carmen, el gran problema que tenemos es que estamos ahuyentando el talento de una forma imprescindible para que Valencia, en este caso, pudiese dar ese salto que nosotros quisiéramos que se diera. No estamos, el talento en Valencia y el talento para estudiar un entorno, trabajar en estas carreras, que en este momento, pues, como decíamos de las mujeres, es un gran problema. La última información que nos da la Universidad Politécnica es que solo un 13% de las mujeres están... Un 9%. Es que, además, lo peor no es eso, lo peor es que está descendiendo año a año. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y qué sentido tiene que esto suceda en un momento donde realmente todo está girando alrededor de la tecnología? Y no solamente las empresas de tecnología, las empresas, como decíamos antes, o un Mercadona o un Consum, están metidas hasta el cuello en una transformación que consideran absolutamente vital para poder enfrentarse al futuro. No tiene más que recordar el lío que hemos tenido con los taxis en España hace 4 días. Estos son problemas tecnológicos, básicamente. ¿Dónde vamos a llegar? No, todas esas contradicciones son las que tenemos que vivir y entender. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis? ¿Alguno quiere aprovechar? Está por aquí el micro. Sobre el tema que comentaba Carmen, efectivamente, pues nos hemos quejado muchas veces de que, bueno, por las circunstancias que sean, efectivamente, pues hay licitaciones que son probablemente... así tercermundista, pero no sé, pero desde luego no valorizan ni a las empresas que los
los ejecutan ni a los profesionales que acaban trabajando por ellas porque tienen un recorrido muy limitado. En este sentido hicimos nosotros un estudio hace poco y haciendo un análisis sobre las últimas 20 licitaciones que se han producido tenemos unos datos muy significativos. Sí, que es interesante. Sin ánimo de hacer dolor, pero es que son muy significativos verdaderamente. Y a lo que iba, ¿pensáis que realmente en un modelo como el que planteabais, colaborativo, donde las empresas pudierais sentar, pudierais hablar de estas cosas, podríais contribuir a valorizar la profesión, a que las administraciones públicas al final consideraran que trabajar en el mundo de la tecnología no es trabajar en la obra poniendo ladrillos, que hay que valorar el conocimiento necesita un tiempo de asentamiento, necesita una experiencia. ¿Pensáis que en ese escenario, en ese marco donde os podéis sentar, donde os podéis reunir, podríais influir de alguna forma desde el punto de vista de sector, en el formato que sea, para que este tipo de mensajes llegaran a la Administración y se replantearan toda su política de contratación en los proyectos básicamente tecnológicos, que son los que están dinamizando y contribuyendo a transformar la Administración? Adelante. Vale, no lo centraría solamente en el tema de los precios. Hay muchos temas que realmente no se solucionan o no se comentan porque no se conocen. Nos ha pasado, comentaba antes, hablando justamente de la administración pública, nosotros desde el ITI hemos estado dentro de, como secretaría técnica del RIS 3CV, que es la Estrategia de Especialización Inteligente, llevamos toda la parte TIC. Nos damos cuenta en diferentes comisiones, por ejemplo, en el Plan Estratégico de la Industria Valenciana, que no se tienen en cuenta las TIC. De hecho, el consultor que llevaba el tema vino al ITI a hablar de automoción, que dije, bueno, yo encantada, porque al final las TIC tienen referencia en todo, digo, pero no tiene más sentido que hablemos de TIC. Bueno, la verdad es que después de una conversación en otro ámbito que no tiene nada que ver con el conseller de Economía Sostenible, a partir del día siguiente las TIC estuvieron presentes en todas y cada una de las mesas sectoriales que se hicieron, por petición nuestra. No porque se les ocurriese, si tenemos un foro, digamos, en el que estos temas se puedan comentar, haya una relación fluida, ya no dependemos de encontrarnos en la inauguración de no sé qué o ir con un mensaje, en este caso más como centro tecnológico, que no es nuestro trabajo, por así decirlo. Tenemos un interés porque nos preocupan las empresas que lo componen, pero no debería ser así. Si tenemos un foro de encuentro, yo creo que sí que se pueden tratar estos temas. Por parte de la Administración Pública, por un lado, porque además la Administración Pública no creo que esté encantada con recibir la oferta de un precio bajo que la va a hacer el becario del becario, con una calidad técnica dudosa y que además lo peor es que lo entiendes. Dices, claro, ¿cómo le voy a pedir más si al final está cobrando a este precio? O sea, no veo que Carmen rebose de alegría cuando llegan ese tipo de propuestas. Pero también por esa parte, decir, oye, ¿podemos colaborar? ¿Será posible que vayamos de la mano a esa licitación o que nos plantemos? Que digamos, mira, no quiero. O sea, yo a ese precio no estoy dispuesto a trabajar. Claro, si una de las... Si una de las es que ninguna licitación se queda desierta, pues claro. Sí, lo entiendo perfectamente. Es difícil. Que te desnuda y te dejan sin arreglar. ¿No? Y lo peor es que el precio de mercado es que tampoco es mucho más alto. O sea, es alto comparado con esas licitaciones, pero no es todo lo alto que debería ser. O sea, al final hablamos muchas veces de competimos en un mercado global, pueden llegar empresas de fuera y nos van a sacar del mercado. Ya, bien. Bueno, para empezar, nosotros somos muy buenos. O sea, de verdad que tenemos una masa crítica muy competente, porque también nos podemos ir nosotros fuera. Y el problema que estamos encontrando es que se está haciendo a nivel de talento personal, es decir, profesionales que acaban la carrera y deciden irse a trabajar a Estados Unidos. En fin, yo os cuento la cantidad de gente del ITI que se ha ido a Microsoft, Google. Es que es tremenda, unos sueldos, claro, impensables. Y eso que tampoco pagamos especialmente mal. Pero también podemos pensar lo contrario, ¿eh? ¿Por qué no nos vamos a nivel de empresa, a nivel de centro tecnológico, fuera? Realmente colaboramos, cogemos tamaño y tratamos de explorar nuevos territorios. O sea, y al final lo que se comentaba de mejorar la imagen de la profesión y de la tecnología, es decir, hacer un plan de comunicación en condiciones, ver realmente qué necesidades tenemos, cuáles son los retos y afrontarlos de la mano. Y de la mano son empresas, centros tecnológicos, todos los agentes, digamos, que estén interesados. La forma ya
No tengo ni idea. Eso, ¿no? Tendréis que Lo buscar dejo. ese vehículo. Yo lo que diría es sí que perdemos, ¿no? O sea, Perdemos mucho si no lo hacemos. ¿Hay otra pregunta? Bueno, soy Antonio García, soy miembro también de la Junta del Colegio. Trabajo en la universidad y por lo que estáis comentando en otras áreas, yo soy informático, lógicamente, ahora también soy teleco, y relacionado con el día a día los proyectos de innovación y por lo que comentaba Carmen, es verdad, al final, yo como universidad afortunadamente no tengo que verme en esas, pero muchas veces sí que estamos en temas de asesorías, con temas de pliegos, etcétera, y al final, desgraciadamente, la gente se acaba bajando sus pantalones, ¿no? Que al final es lo que estábamos hablando aquí. Pero en otras áreas relacionadas ahora sobre todo con el tema de economía circular y sostenibilidad, al final sí que vemos que por parte de la Administración, quizá no a ti, Carmen, que no es la persona, porque desgraciadamente ahí quien influye más no es más la parte más técnica, sino más bien la parte política, que al final es la que te está diciendo no se puede quedar esto vacío. ¿De acuerdo? Porque tenemos esa presión. Pero sí que estamos viendo que al final, me voy desde cosas de hortalizas hasta cualquier cosa, ¿no? Hay que poner en valor el tema de localidad. Está muy bien el ir a vender fuera, ¿no? Pero vamos a aceptar un precio un poco mayor si esta persona al final es de aquí, de la terreta, y no es de fuera. Con eso no quiero decir que sea la política acertada, pero muchas veces vemos, aquí ahora no está Capgemini, voy a ponerlo para no decir ninguna de las grandes empresas que hay ahora aquí presentes, pero muchas veces interesa llegar a un mercado y esa gran empresa dice, yo sí, la pyme, el 73% de las pymes de la Comunidad Valenciana, que son de menos de 10 personas, igual no pueden asumir el bajarse mucho esos pantalones. Pero una grande que te viene de fuera y dice, yo quiero entrar ahora en el ayuntamiento de Carcaixent, pues llega y hace una baja temeraria. Sin embargo, esas empresas que podrían ofrecer servicios que son de aquí, no. Quizá también tendríamos que en esos diálogos, en esta asociación que podamos llegar a hacer, empezar también a plantearnos ese tipo de cosas. Está muy bien el salir fuera, tenemos que salir fuera, pero también tendríamos que valorizar más, precisamente por eso, porque somos grandes profesionales y tal, igual que se hace en otras áreas, que quizá en el sector TIC no lo estamos haciendo, el también poner en valor a ese tejido empresarial y de profesionales nuestros y valorizar eso de alguna forma. No sé de qué forma, decidámoslo, pero creo que es interesante porque si no, al final nos veremos siempre abocados a bajarnos esos pantalones que al final es lo que no queremos. Y bueno, quizá otras áreas nos pueden dar esos ejemplos. Gracias. Es que creo que acabamos, cuando discutimos o hablamos entre nosotros, acaba siempre apareciendo la Administración valenciana como buena parte del problema y, bueno, viene derivado en gran medida de que el principal contratante de TICs en la Comunidad Valenciana es la Administración valenciana y esto, pues claro, hace que siempre el foco esté ahí. Por eso creo que es importante sacar el foco de la Comunidad Valenciana, porque mientras veamos que todo va a depender de que la Administración, o una buena parte de la resolución de nuestros problemas, va a depender de que la Administración valenciana pague mejor, pues nos vamos a encontrar con limitaciones como que la Administración valenciana nunca va a tener un crecimiento del presupuesto más allá del que el PIB de la Comunidad Valenciana, que será pues el 2, el 3 o en un año de fiesta el 4% anual y por tanto el mercado va a ser siempre muy restringido, nunca va a crecer mucho, ahí no hay un océano lleno de peces que vamos a pescar, son los mismos peces todos los años más o menos, poquito más cada año y cada vez más pescadores a ver lo que sacamos de ahí. Por eso creo que hay que salir de ese mar y buscar océanos donde esté lleno de peces que podamos pescar. Si nos centramos ahí, pues claro que vamos a tener conflictos, porque vamos a ver a las grandes consultoras que ponen aquí su sede y van a pescar al mejor pez que hay en la Comunidad Valenciana, es decir, la Generalitat Valenciana, y vamos a estar todos a codazos por el único gran pez que hay en la Comunidad. No es el único, hay otro gran pez, pero ya está. Para de contar, es que no hay más peces, que lo demás son pequeñas empresas, alguna mediana, y ostras, nos pegamos codazos. Entonces, si queremos ser un sector, tenemos que visibilizarnos como sector. O sea, a nadie se le ocurre, esto alguna vez lo hemos hablado, a nadie se le ocurre en Estados Unidos pensar si Google, Apple, Amazon y Microsoft forman un sector o no. ¿Cómo que? Vamos a ver, son el sector, es lo que está transformando el mundo. Nadie se cuestiona si eso es o no un sector. Aquí nos cuestionamos. ¿Somos un sector o tenemos...? O sea, tenemos que convertirnos en una industria una industria que desarrolle productos y servicios para el mundo.
No para la Generalitat Valenciana, con todo el respeto para la Generalitat Valenciana. Hay que prestar servicios a la Generalitat Valenciana, por supuesto, pero es uno más de los miles de posibles clientes que debemos de pensar en ellos. Mientras no cambiemos, creo que vamos a tener ese problema, ¿eh? Es que llevamos años con un recurrente discurso de cómo conseguimos que la Generalitat Valenciana nos pague más. Me agota. Bueno, yo creo que ya los estómagos deben estar a punto de explotar. Sí, vamos ¿no? a cerrar. Yo solamente no puedo estar más de acuerdo con Paco. Yo creo que si en este momento realmente podemos pensar que podemos salir fuera, no lo dudemos. Es decir, creo que hay unas tecnologías, hay unos modelos que ya nos hacen competir con el mismo modelo que teníamos antes de básicamente precio, de recursos. Ahora se puede trabajar con creatividad, con imaginación, hay que aprovechar el momento y desde luego la Generalitat ha sido capaz de aguantar muchas empresas que de otra manera pues posiblemente se hubieran tenido que marchar. Y esto además se arreglará solo. Es decir, yo creo que se arreglará solo. En cuanto tú empieces a tener más peces de fuera, tu proactividad a hacer esas bajadas absurdas muchas veces empezará a desaparecer. Es verdad que tú tienes razón, siempre aparecerá una gran empresa y yo conozco la forma de pensar, que tiene recursos, que tiene capacidad, que quiere invertir y lo va a hacer. Eso no lo arreglaremos nunca. Ahora, lo que nos importa ahora, que es la red de empresas valencianas, cuando empiecen a pescar en otros caladeros, la situación de presión por ir aquí a lo que haga falta cambiará y eso arreglará en parte uno de los problemas que estamos teniendo y es que la propia administración diga es que yo bajo el precio y encima me ofrecen por debajo del precio que estoy bajando. Es un absurdo, pero tenemos que entender por qué está pasando. Insisto, yo creo que ya... Sí, estáis hablando de peces y me estoy imaginando al pescadito frito ahí. Y comer, ¿no? Pues si hay alguna pregunta más, venga. Con él cerramos, que es el emprendedor. Has levantado la mano para el emprendedor, ¿verdad? Vale. Soy Daniel Parres, soy estudiante de Ingeniería Informática y quería preguntaros, aprovechar el momento para decir ¿qué consejo nos daríais a los que estamos estudiando y formándonos de momento para el día de mañana cuando ya estemos formados casi de lo que nos interesa y de lo que queremos caracterizarnos, qué paso debemos de dar? El día de mañana no vas a estar formado. Por eso te he dicho así. Tu futuro es estar formándote continuamente. Y si piensas que cuando acabes de formarte, pues no, cambia el chip. Solo... Sí, por eso lo he dicho con comillas. Que ha puesto comillas. Ha puesto comillas. Pues bueno, mi primer consejo sería piensa que vas a tener que estar formándote el resto de tu vida profesional. Vale, Paco, ¿formándose en qué? ¿Solamente en tecnología o...? Bueno, claro, vamos a ver. Yo creo que, mira, hay algo que cuando te llega un currículum, siempre hay currículums con color y currículums en blanco y negro. Y el currículum con color es aquel que ha sido capaz de construir sobre un tema, y me da igual cuál, una tecnología, un concepto, una carrera profesional. Y el currículum en blanco y negro es aquel que mezcla todos los colores y tiene muchas cosas y acaba por no ser nada. Es decir, como antes comentabas, hace falta ser especialista en algo, hay que elige algo. Y sé muy bueno en eso, sin dejar de conocer todo lo demás. Y, por supuesto, uno de los mayores problemas de los profesionales de la tecnología es que creen que van a trabajar toda la vida con la tecnología y eso los limita. Porque si tú quieres progresar profesionalmente, vas a tener que pasar de la tecnología a la gestión o al mundo comercial, vas a tener que desarrollar tus skills personales, capacidad de comunicación, empatía, etcétera. Es decir, no te puedes quedar solo en la tecnología. Especialízate, construye una carrera tecnológica, pero además abre el abanico y tienes que ser un buen comunicador, tienes que relacionarte y tener un buen capital relacional, tienes que saber de gestión, tendrás que saber de números, tendrás que saber de marketing, tendrás que saber de más cosas, porque si no, tu carrera profesional se estancará por donde se estanca la de un técnico. Y hasta ahí, pues hay, pero cuando tienes 40 tacos dices, ostras, si voy a estar así toda mi vida, pues abre. Y cuanto antes empieces, mejor, claro.
No sé si... Más consejos. Yo solo una cosa. Yo creo que es muy importante tener una idea de negocio muy clara, creer mucho en ella y estar dispuesta a tirarla a la basura si te das cuenta de que te has equivocado. La adaptabilidad me parece súper importante y saber reconocer, cambiar de rumbo, me parece que es clave en este mundo. Y yo solo un comentario más por la parte comercial que he vivido toda mi vida. Hay que estar con los pies en la tierra, hay que saber lo que se está moviendo, qué cosas están cambiando, qué cosas que tú pensabas que iban a ser más o menos para toda la vida dejan de serlo. Y a veces nos encontramos las cosas, a veces no vas tú a buscarlas, a veces ellas te encuentran a ti, pero has de moverte. Es como decía Picasso, si me llega la inspiración que me pille pintando, ¿no? No durmiendo. Es decir, hay que moverse, hay que estar con los pies en tierra y aunque es muy temprano para decirlo, el concepto cliente, hay que estar cerca de los clientes, aquellos que van a ser tus clientes, entender qué necesitan. Ahora mismo eso es un trabajo especialmente complejo, entender qué necesitan y cómo puedes llevar la tecnología a sus necesidades de negocio, básicamente. Tierra. ¿Me toca dar algún consejo? Bueno, ¿Algún consejo? yo creo que los que Cierra. ya cierro. Muchas gracias. Nada, desde el punto de vista comentar, es que se ha dicho todo, básicamente. Creo que esa capa ya, más de gestión de comunicación, sobre todo si lo que quieres es ser emprendedor, por la experiencia además de José Ramón, la apuesta por ello, pero también ser capaz de adaptarte. Y yo te diría, pero me da igual que sea informática, economista, cualquiera. O sea, al final mismo que le digo a mis hijos, ya, y si tuviese hijas, le diría especialmente a mis hijas, eso, piensa lo grande. Piensa en grande, pone ilusión y estaré convencido que da igual que sea en Valencia, que en cualquier otro sitio eres capaz de llevarlo adelante y pon toda la carne en el asador. Simplemente eso. Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias al colegio, gracias a los 4 ponentes y como veis ha sido bastante ágil porque a pesar del hambre se ha pasado un buen ratito al final. Gracias a todos por venir.